inmunocomprometido a raíz de, de la infección por VIH. Entonces, en general, tenemos que saber que es un retrovirus RNA que fue descubierto el año como agente causal del SIDA propiamente tal. Ya se conocía, ya se había conversado un poco de este virus hace años antes. El año 83 se logró entonces identificar como el agente causal y la estricta relación que tienen ambas dos entidades, ya la infección por VIH con el síndrome. Entonces, en general, lo que ustedes tienen que saber para toda su vida profesional es que al menos tienen que reconocer un par de proteínas, ya donde la más importante va a ser la proteína que está en la cápside, que es la P24. ¿Ya? Y esta proteína que está en la cápside o núcleo cápside, que es lo que tiene forma de cono truncado, que es lo que estamos observando aquí, esa es la nucleocápside, esas pelotitas rojas es la proteína P24. Y es importante porque es lo que detecta como antígeno los test rápidos de cuarta generación que se utilizan en el día de hoy. No puedo ver el chat, así que si me están haciendo preguntas por el chat, si alguien me la puede leer, sería bacán. No tengo problema con que me interrumpan en cualquier momento para que no se les vaya a ir alguna pregunta, se les vaya a olvidar o qué sé yo. Y pregunten con confianza. La proteína GP120, por otro lado, es una proteína también relevante, pero relevante desde el punto de vista fisiopatológico, pero no desde el punto de vista clínico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la GP120 tiene una relevancia en el ámbito de cómo se logra la primera fase de la infección, que es el attachment, ¿ya? Que es la unión, básicamente. Es la que finalmente esta proteína va a ser la que tiene afinidad por la proteína CD4, que tienen no solamente los linfocitos CD4, como ustedes podrán deducir, sino que también está por otro tipo de células, como en la neuroglia y también en células como presentadoras de antígenos como las células dendríticas. Por lo tanto, no es algo exclusivo de los linfocitos CD4. Sin embargo, la clínica del VIH y del SIDA está estrictamente relacionada con la infección y destrucción, caída de los niveles de linfocitos CD4. ¿Ya? Y a eso va el hecho de resaltar tanto este grupo de células. Ahora, otra cosa importante es que dentro de la nucleocápside nosotros vamos a tener algunas enzimas. Dentro de estas enzimas vamos a tener la transcriptasa reversa, que es algo que caracteriza este virus, que permite que a partir de RNA permita obtener DNA. Y tiene la integrasa, que es lo que permite finalmente, como dice su nombre, integrar las piezas de la nucleocápside para formar un nuevo virión cuando se reproduzca. Y por otro lado también tenemos la proteasa, que va a tener que ver con la fabricación de las nuevas, ¿cómo es esto? Las nuevas partículas virales. Entonces, vamos viendo un poco cómo funciona. Y para eso tenemos que entender qué es un CD4. El CD4 va a ser cuando ustedes le expliquen a sus pacientes, cuando les toque en algún momento, sobre todo en atención primaria, en qué consiste esto. Cuando ven educación en cualquier parte, incluso en la casa, si les preguntan, tienen que explicar de que lo que ataca a este virus son particularmente estas células blancas, que son parte de la respuesta inmune adaptativa, o sea, la respuesta inmune específica y que tiene una mayor efectividad y que provoca también la memoria inmunológica. Y estas células, que son los linfocitos TCD4, van a ser los generales de nuestro ejército, es decir, ellos son los que finalmente coordinan toda la respuesta inmunitaria, ya sea celular, ya sea humoral, incluso tan así que tienen protocolos de acción, ¿ya? Que son las respuestas TH1, TH2, TH17, entre otras que existen que son poco descritas. Pero esas son las que ustedes deben saber desde fisiología y fisiopatología. Por lo tanto, compromete una serie de canales a seguir que tiene cada una de nuestras respuestas ante determinados patógenos, ya sea de origen parasitario, fúngico, bacterial, virológico, etc. Entonces entorpece toda la respuesta inmunitaria, te corta finalmente el canal de acción y toda célula responde a su manera, de una manera totalmente desorganizada. Entonces eso es finalmente lo que hace este virus, que finalmente lo que hace es desestabilizar nuestra piedra angular de la respuesta inmunitaria específica. Una cosa importante es cómo infecta. También ustedes deben saber. ¿Por qué? Porque así yo sospecho en determinados pacientes cómo pudo haber sido el origen de esta infección y también en qué grupos de población yo sospecho una mayor probabilidad de que este cuadro pueda tener una causa subyacente de inmunosupresión por VIH. Entonces, en general, lo que nosotros tenemos que saber es que hay fluidos de riesgo, que son estos conceptos clave de por dónde nosotros vamos a tener la carga viral más alta, ¿ya? Y estos fluidos corporales, donde la carga viral tiende a ser muy alta, va a ser particularmente en la sangre, el semen, flujo vaginal, leche materna, el mucus del recto y el ano también. Especialmente en este último, ¿ya? En el mucus del recto y ano es donde más carga viral tenemos por temas del medio mismo en el cual se desarrolla.
ya del pH, disponibilidad de proteína, electrolitos que tienen estos fluidos son más adecuados o menos adecuados para la supervivencia del virus. Y estas vías de transmisión que están viendo aquí ustedes son las que están hoy día como clasificadas, aquí en la Quebrada del Ají, por cómo se pasa este virus de persona a persona. Y en nuestro medio, y en general en todos los medios, la más importante va a ser la vía sexual, ya que involucra distintos tipos, ya que van a ser el tipo sexo anal, sexo vaginal, etc. Y también tenemos la vía sanguínea, que aquí puede ser de forma ocupacional o no ocupacional. Ocupacional, por ejemplo, en accidentes cortopunzantes de profesionales de la salud, por ejemplo, y no ocupacional, como el caso de drogadicción por drogas endovenosas. Y esta vía sanguínea es más prevalente en países desarrollados, ¿ya? Países con un estándar económico bastante alto, ¿ya? Generalmente se ve más esto, lo cual no descarta que acá podamos tener ese tipo de casos. Y la vía vertical, que es algo que se describió bastante después a las otras, digamos, a las otras vías, que quiere decir que se transmite de la madre al hijo. ¿Qué es importante saber de esto? Que a diferencia de la sífilis, el VIH no es capaz de pasar a través de la barrera hematoplacentaria. ¿Qué significa esto? Que el traspaso de la madre al hijo de este virus no es durante el embarazo. Eso tiene que ser más que sabido, sino que al final la vía de transmisión es en el momento del parto, cuando el hijo tiene contacto con la mucosa vaginal a través del canal del parto o en la cesárea con la sangre, es cuando viene este momento de la infección. Porque en este proceso del parto ustedes comprenderán que es algo un poco traumático también para los tejidos, o sea, de que hay bastante roce, hay golpes, hay trauma de por medio dentro del proceso de parto. Por lo tanto, hay microlaceraciones también de los epitelios en donde permite la entrada del virus cuando tiene contacto con estos fluidos de riesgo. ¿Ya? Y una cosa importante también de la vía vertical es que ha sido algo ampliamente trabajado mediante la profilaxis y también el amplio screening que se hace en todos los controles de embarazo y justo antes del parto también se intenta hacer cuando es planificado, obviamente el hecho de que exista o no exista infección por VIH y así tratarlo de manera adecuada. Porque si ustedes llegan con carga viral indetectable a esa madre, al momento del parto no se transmite el virus. Igual hay un protocolo, ya que eso lo dominan más las matronas y matrones, pero no es algo más complejo de lo que se hace después, que lavan al niño, lo bañan inmediatamente, por ejemplo. Hay todo un protocolo que eso ya lo desconozco, pero es todo ya preparado. Y gracias a esto, y gracias a toda esta política, se logró hacer que acá en la Araucanía, por lo menos el año 2019, no existieran casos de transmisión vertical. Ya el año 2020 yo perdí el contacto de este tema, así que la verdad no lo sé. Y este año tampoco lo sé, si es que tenemos caso o no. Que yo sepa, no. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el objetivo del virus? Va a ser buscar replicarse, ¿ya? Porque recordemos que los virus no son considerados seres vivos y necesitan la maquinaria metabólica de su huésped para poder sobrevivir. Y en general, entonces la maquinaria metabólica que va a buscar va a ser la de los CD4 y se va a unir mediante la GP120. ¿Por qué esta tabla acá al lado es importante? Porque nos habla de las situaciones de mayor riesgo, donde las ocupacionales, si se dan cuenta, son muy bajas, ¿ya? La probabilidad o el riesgo de infección. Mientras que cuando nos vamos a las no ocupacionales, donde la vía sexual es la de mayor riesgo, ¿ya? Donde aquí tenemos incluso hasta un 30% del sexo anal receptivo. Eso significa que yo recibo, ya la persona que recibe la penetración, que es penetrada, es la persona que tiene mayor riesgo de transmitir la infección, ¿ya? Y así mismo ustedes pueden ver que al final el insertivo igual no tiene un porcentaje menor y siempre hay que ser mal pensado, o sea, no pensemos en un 1%, pensemos en que puede ser un 30%, pensemos que puede ser un 10%, pensemos que puede llegar a ser un 1% en el caso del sexo vaginal insertivo. Por lo tanto, en general, ustedes comprenderán que a raíz de esto es de donde sale por qué se atribuyó el VIH a que era algo netamente de homosexuales o de promiscuos, ¿ya? Sin embargo, hoy día se considera que eso no tiene nada que ver, después vamos a ver específicamente por qué, y aquí hay toda una historia que probablemente el doctor Núñez ya les contó. Entonces, ¿cómo lo va a hacer este virus? Llega entonces esta GP120 que tiene un correceptor que se llama GP41, que va a tener un cambio conformacional al momento de encontrarse con la CD4, y que hay un receptor de quimiosinas que es el correceptor del CD4, que se llama CCR5. Y ese receptor es altamente variable, lo que explica que hay personas que sean más susceptibles a la infección que otras. Hay gente que tiene mutaciones de esto y que simplemente es inmune al virus. Hay gente que nunca se infecta, ¿ya? Y eso está relativamente estudiado, no está así como profundamente investigado y sabido, pero ya hay como indicios de que tiene que ver mucho este receptor de quimiosina.
Y cuando se provoca este efecto de cambio conformacional, viene el anclaje o unión o attachment, ya que es la primera fase entonces de la infección por este virus. Si se encuentra bastante similar al coronavirus con la ACE2. Entonces, una vez que llegamos a esta fase, después viene la fusión, donde la membrana del virus se abre, una membrana lipídica, que se va a fusionar con la membrana del huésped y va a dejar solamente la nucleocápside adentro. Una vez que la nucleocápside, que acá esta nucleocápside está mal hecha porque este virus no es un virus icosaédrico, sino que es un virus que tiene una cápside en forma de cono truncado, que le cortamos la punta, que hago un semicilindro, por así decirlo. Pero lo importante que entiendan es que aquí entra el ARN y en el citoplasma de la célula infectada va a llevar sacado entonces la transcripción reversa, que es el primer paso entonces de este plan que tiene el virus para poderse replicar finalmente y seguir infectando. Luego, una vez que está con el ADN hecho, va a llegar al núcleo, donde aquí lo que va a esperar es que la célula va a detectar que hay un daño, hay algún daño en el material genético y va a intentar repararla y va a abrir ambas hebras. Y en ese momento en que abre las hebras es cuando este virus llega e involucra su material genético en esta reparación y logra meter finalmente el material genético viral a nuestro genoma, en ese sentido. Y eso se hace mediante la integrasa, ya que es la otra proteína que está, recuerden, dentro de la nucleocápside. Y ahí en ese momento, cuando nuestra célula quiere hacer su transcripción, es cuando finalmente a raíz de esa transcripción vuelve a salir un ARN, pero con material viral, que finalmente logra llegar a los ribosomas y expresar estas proteínas virales que gracias a la proteasa se van a ensamblar y vamos a tener un nuevo virión que va a salir desde la membrana celular para seguir infectando. Ahora, más encima, con una membrana propia de células del huésped, por lo tanto va a ser una medida importante de evasión inmunológica. Básicamente se disfraza de cualquier célula de nuestro cuerpo. Ahora, una pregunta frecuente es si es que el VIH y el SIDA son lo mismo y cómo yo lo diferencio. ¿Alguien me podría decir? Que el VIH es como la infección cuando ya se tiene el virus Es el y virus el SIDA es propiamente. como la etapa avanzada ya, cuando el virus no fue controlado y ya causa como, no sé por decirlo, síntomas en la persona. Bien, muy bien. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que decir cuando un paciente o un familiar les pregunte. Ya, o cuando hagan educación en salud, en la vía pública, qué sé yo, en algún momento ojalá lo hagan porque es necesario. Ustedes tienen que explicar eso, cuál es la diferencia. Así que muy bien, Rodo. Pero hay una forma más específica de definirlo y eso es lo que vamos a ver. Y entre nosotros, digamos, entre la jerga médica, por así decirlo, de la salud, hay que definir el SIDA como algo mucho más preciso, que solo eso. Entonces el VIH va a ser el virus propiamente tal de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y el SIDA, por otro lado, va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Si es un síndrome, estamos hablando de un conjunto de entidades clínicas, signológicas, sintomatológicas, que van a abarcar entonces a diversos cuadros que están subyugados por la infección del VIH, ¿ya? Y por lo tanto se considera que es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Sin embargo, esto de avanzado me queda ahí como incómodo porque es fácil de entender, pero al momento de analizarlo no nos deja un límite claro entre cuándo el paciente está en SIDA. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cuándo un paciente está... tengo dos pacientes VIH y yo les pregunto, ¿cuál de los dos está en SIDA? ¿Los dos, solo uno? ¿Cómo yo lo sé? ¿A alguien se le ocurre? Por el recuento de CD4. Ya, el recuento CD4, ¿no es cierto? Muy bien. Y ese recuento CD4, ¿cuál es el valor que debería tener, digamos, a la baja, obviamente, como ya habremos deducido respecto a la destrucción de estos CD4? ¿Cuánto el conteo, digamos, mínimo? O el de corte, digamos, que tenemos para clasificar un paciente VIH a que entró a etapa SIDA o que no está en etapa SIDA. ¿Cuál es el número clave? Menor a 200. Menor a 200, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando tenemos entonces un paciente VIH con un recuento CD4 menor a 200, es un paciente que por definición está en etapa SIDA, ¿ya? Muy bien, chiquillo. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber esto? Porque tenemos varios parámetros para evaluar la funcionalidad de nuestra terapia antirretroviral o la evolución de los pacientes, ¿ya? Que eso lo van a ver después en medicina interna e infectología, donde nosotros tenemos, por ejemplo, un concepto relevante que se llama la carga viral de los pacientes, donde hay pacientes que pueden tener 150.000 copias de virus por ml de sangre, y eso te define, o sea, digamos, uno puede definir la etapa SIDA en base a la carga viral.
por ejemplo? Es una pregunta típica de prueba. Como dijiste recién, si se definía por el recuento de CD4, entonces debería ser como eso nomás lo único, yo creo. Exactamente. El consenso es que se toma solamente el recuento de CD4. Que no les metan el dedo en la boca diciéndole ya, y si tengo una carga viral de 200.000 copias por ml virus. Cosas grotescas. El paciente está anciano, ¿cierto? Y ahí tú quedas como, no, la respuesta es no y punto. ¿Ya? La forma de definir el SIDA es con el recuento CD4 menor a 200. Hay formas de, para ti, sospechar que el paciente está en etapa SIDA de manera sumamente, digamos, precisa, que son algunas infecciones oportunistas que solamente se dan cuando están en etapa SIDA. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por eso la semiología del inmunocomprometido es tremendamente importante. Entonces, cuando hablamos de VIH-Sida, como bien ustedes dijeron entonces, nosotros teníamos acá un punto de quiebre, donde en primer lugar nosotros en general tenemos un conteo de CD4 entre 1000 y 1100 por ml de sangre. En una primera instancia, cuando viene el primer pic de viremia, que se da en una etapa temprana, en un par de semanas, un mes y medio aproximadamente, donde viene este pic, donde viene el primer ataque del virus. ¿Por qué viene este primer ataque tan importante? Porque lo que va a hacer el virus desesperadamente va a replicarse, replicarse, replicarse hasta sentarse en su santuario. Y su santuario van a ser los tejidos linfáticos periféricos, ¿ya? Donde hablo aquí yo de linfonodos, tejidos linfáticos asociados a mucosa, etc. Entonces, en este punto, cuando tenemos un pic de carga viral, tenemos un descenso muy, muy importante de CD4. Sin embargo, aquí en esta etapa no se alcanza la etapa SIDA, ya esto en un par de meses. Pero lo que sí pasa aquí, que semiológicamente es relevante, es que cuando nosotros tenemos una carga viral altísima, cuando aquí ya tenemos ya sobre 900, casi 1000 copias por ml de sangre, lo que nosotros tenemos que saber es que aquí es donde empiezan las primeras reacciones inmunológicas, intentos de eliminación contra el virus, que se llama síndrome retroviral agudo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sea en esta instancia. Entonces, temporalmente, si ustedes ven un paciente que tiene un posible síndrome retroviral agudo, estamos hablando cronológicamente de esta etapa de la enfermedad. Eso lo tienen que tener súper, súper claro. Luego eso viene un periodo sintomático, donde los CD4 van a ir disminuyendo de forma paulatina, donde en general los pacientes, aquí los separamos en dos grupos, en progresores rápidos y progresores lentos, donde los progresores rápidos en menos de un año podrían llegar a la etapa SIDA, mientras que los progresores lentos pueden demorar mucho tiempo e incluso jamás llegar a etapa SIDA. Con cargas virales en general que pueden ser muy poco detectables muchas veces, ¿ya? Y este periodo sintomático, ¿por qué es así? Porque el virus se mantiene replicando en el hogar de los CD4, en las casitas, que son los linfonodos. Por lo tanto, aquí lo más relevante que nosotros tenemos que tener es que la carga viral no va a ser nuestro amigo en esta etapa para el diagnóstico. Y es por esa razón que no se utiliza la carga viral para el diagnóstico, ¿ya? Sino que lo que se va a utilizar va a ser principalmente nuestro CD4. Pero van a haber puntos estratégicos en los cuales la carga viral puede ser de mucha utilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga viral va a ser lo primero en alterarse en general, ¿ya? Lo más fácil de detectar. Entonces uno pide una PCR que te hace un recuento viral y va a poder entonces decir cuánta carga viral tiene este paciente y te permite decir si ese paciente está infectado, ya de manera sumamente rápida. Pero no nos da un factor pronóstico, solamente diagnóstico. Lo que nos da un factor pronóstico es el conteo CD4. Entonces ya cuando llegamos a una etapa avanzada, donde los CD4 ya caen bajo 200, es cuando ya entramos a la etapa SIDA, donde ya comienzan los síntomas importantes y evidentes de que el paciente está inmunocomprometido, asociado también a un síndrome constitucional importante, ¿ya? Síndrome consuntivo también, como se le puede llamar. Pacientes con mucha Nico, baja de peso, ¿sí? preguntan en el chat, entonces VIH agudo no se considera SIDA. No, no, en general no. Ahí hablamos, el síndrome retroviral agudo no es sinónimo de SIDA, y en general no están correlacionados. Ahora, otra cosa importante es que esta infección oportunista, ya que aquí los catalogan como enfermedades oportunistas, pero en general son infecciones oportunistas y también algunos cánceres, ya por eso también el concepto de enfermedad oportunista no está erróneo, ya cánceres típicos del VIH como el sarcoma de Kaposi y linfoma. Y finalmente ya llega la muerte y eso es la etapa final que nadie quiere alcanzar. Entonces, la verdad es que mientras antes lleguemos en esta etapa, porque una vez que ya infectó ya es difícil sacarlo, es el momento entonces de realizar la terapia antirretroviral, ¿ya? Donde nosotros podemos revertir esto hasta cierto punto, donde esta curva en vez de ir así,
puede llegar a estabilizarse y hacer una meseta mientras mantenga su terapia, ¿ya? Pero jamás va a volver a tener la misma cantidad de CD4 que tuvo en un inicio. Eso lo tienen que tener más que claro. Y tienen que informárselo a sus pacientes porque se ilusionan que la terapia va a sanarlos y no es así. Los va a frenar y puede restablecer un poco su función inmune. Pero igual la típica pregunta, ¿puede salir el paciente SIDA con tratamiento? Sí, sí puede salir. ¿Pero puede volver a su estado original? Jamás. ¿Ya? Entonces se lo tienen que tener muy claro, pero sí puede recobrar una cantidad de CD4 importante en estas etapas de mucha depresión inmunológica y salir de la etapa SIDA. Entonces, en resumen, esto es lo que gráficamente podemos definir como VIH y SIDA. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Entonces, la situación nacional, esto es algo que ya está medio añejo, pero que nos permite ver un poco lo mal que está Chile y que siempre ha estado y que sigue estando en general en las políticas de salud sexual, donde podemos ver que países que Chile en general mira por arriba del hombro en cuanto a política de salud pública o en cuanto a salud en general, nos damos cuenta que están mucho más adelantados que nosotros porque tiene una prevalencia de VIH mucho menor. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un tema que es multidisciplinario, o sea, no solamente estamos hablando de estrategias de diagnóstico, sino que también estamos hablando de prevención ineficiente, ¿ya? Donde la educación sexual integral es algo que es urgente y que aún no se logra aplicar de manera correcta acá en nuestro país. Aquí vemos otra curva de otro estudio que habla de que hubo un aumento del 45% de los casos en un lapso de 5 años, por lo tanto era muy crítica la situación, donde podemos ver que el mayor aumento de casos en 5 años se dio en los extremos del país. Arica, Parinacota, Magallanes y obviamente la región metropolitana nunca se queda muy atrás. Ya los lagos también bastante críticos. La Araucanía no lo hace nada de mal, pero lo más importante son los extremos del país donde se dieron la mayor cantidad de casos. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué acá tenemos tan crítica la situación? Igual que acá en este extremo. Pero quedémonos solamente con acá. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Que por qué en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofa teníamos ese problema? ¿Qué empezó a pasar estos años, 2010 en adelante? La migración. ¿No es cierto? La inmigración. Recuerden que el norte limita con varias otras naciones, ¿no es cierto? Con Perú y Argentina y no le queda nada lejos Bolivia. Por lo tanto, en general, aquí la migración es importante y el mal control de este ingreso de personas que sigue existiendo, obviamente empeora la situación. Y eso se presta para mucho, mucho, mucho prejuicio. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál es la realidad de las cosas. ¿Será el problema de que al tener mayor cantidad de migrantes, ellos traigan mayor cantidad de VIH o son personas que tienen alto índice de vulnerabilidad, por lo tanto se ven enfrentados a población chilena infectada que los termina infectando y aumentando la cifra? Es una muy buena pregunta. Por lo tanto, lo vamos a descifrar con esto. En general, lo que nosotros vemos con la tasa de casos notificados de VIH-Sida según el grupo de edad y sexo, hablamos de que el 23%, o sea, prácticamente un cuarto de los casos notificados se concentró en el rango etario de 25 a 29 años, población joven, ¿ya? Donde se presentó mayor tasa para hombres que las mujeres. ¿Ya? Fíjense lo importante que es esto de observar. Es grotesca la diferencia. ¿Ya? Por otro lado, en cuanto a la vía de mayor tasa de infección, en general la población clave que hasta hoy día tienen que dominar muy bien, que estas poblaciones clave, que no se habla de población de riesgo porque todo ser humano que tenga relaciones sexuales es población de riesgo, y eso es prácticamente toda la humanidad. Por lo tanto, se habla de poblaciones clave. Y estas poblaciones clave van a ser principalmente estas que van a ser los hombres que tienen sexo con hombres. Porque no todo hombre que tiene sexo con hombre se considera homosexual. Por lo tanto, no podemos definir que es solamente de homosexuales. Aquí partimos con un pero a la denominación de que el VIH era algo homosexual. Ahora, la distribución por país de origen, fíjense en esto. La mayor cantidad de infectados, fíjense que aquí tenemos por año 2017, 18 y 19, nos dimos cuenta que en general los inmigrantes no eran el problema, sino que los problemas en realidad son los chilenos, ya de la mayor cantidad de pacientes que tenían finalmente infección por VIH. ¿Ya? Entonces eso igual no deja de ser importante. Esa es la verdad de las cosas. Al final el problema era los mismos chilenos. Entonces hay que dejar de tener ese prejuicio de que traen enfermedades y cuestiones asociadas a las relaciones sexuales. Y no están así. Por lo menos en el tema VIH, ese gráfico habla por sí solo.
La distribución de pacientes según los CD4 ingresos. Y este yo creo que es el gráfico más importante que ustedes se tienen que dar para la casa, porque lo que estamos viendo aquí es que en gris nosotros tenemos los pacientes que tienen CD4 en un conteo menor a 200, que eso, como bien dijeron sus compañeros, es etapa SIDA. Por lo tanto, fíjense que prácticamente en un tercio, y a veces un poco más, ya en algunos años, de los pacientes que lleguen a ser diagnosticados ya es muy tarde. O sea, son pacientes que ya están en etapa SIDA con un alto riesgo de mortalidad. Y también no es para celebrar que otro tercio, y muchas veces más que un tercio, en general, de hecho es mucho más que un tercio, estamos hablando de pacientes que están al borde de caer en etapa SIDA y que están bajo 500 CD4. Y la minoría, y es una minoría extrema, son pacientes que llegan al diagnóstico VIH con CD4 mayor a 500. Entonces, ¿qué es lo que entrega este mensaje? Este gráfico es que estamos llegando tarde al diagnóstico, ¿ya? Y los pacientes se nos van a complicar y se nos van a morir. ¿Cuál era la iniciativa de ONU-SIDA? Que esto igual lo preguntan en las pruebas. Lo primero que habló ONU-SIDA en su momento era llegar a esta meta que era 90-90-90, que significa que diagnostiquemos al 90% de los pacientes infectados. De esos diagnosticados, el 90% está en tratamiento, y de esos pacientes en tratamiento, el 90% encuentre la supresión viral, o sea, carga viral indetectable. ¿Chile lo ha logrado? No. En todo este tiempo, no. ¿Hay países que lo han logrado? Por supuesto que sí. Hay muchos países que ya están llegando, países del primer mundo, obviamente, para variar, que ya están llegando a la meta 95-95-95. Ya, esto es otro tema que no tiene nada que ver con semios, digamos. Y bueno, esto es algo más asociado a nuestro medio, donde tenemos un gráfico que es lo más actualizado que puede conseguir hasta el 2019, que tiene que ver con la distribución de los casos del VIH desde el año 93, ¿ya? Que fue cuando se comenzó a hacer screening, de alguna manera, porque no es el mismo screening que hemos hecho después. Pero sí es importante saber que después del 2010 es cuando empezó realmente el screening potente, 2015 también, de ahí en adelante empezó ya la potenciación del screening por VIH, y nos damos cuenta de que aquí claramente la cantidad de casos ha ido aumentando. Entonces aquí tenemos dos preguntas, que me gustaría que ustedes se lleven a su análisis cada uno por su cuenta, no lo vamos a discutir ahora, pero ¿cuál será la realidad de esto? ¿Siempre tuvimos 150 casos, pero no hicimos el tamizaje correcto? ¿O efectivamente nosotros, a medida que iba aumentando el screening, nos dimos cuenta que fue aumentando la cantidad de casos? ¿Cuál será la realidad? Porque hacia acá tenemos un sesgo tremendo, que es una baja cantidad de screening. Por lo tanto, no podemos saber si es que estas son las cifras reales, ¿ya? Entonces, aquí es una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer. ¿Desde cuándo realmente viene el problema con el VIH? ¿El problema del VIH viene en los últimos 10 años o el que viene desde los años 90? Eso es muy difícil de saber. Ahora, los invito entonces a ver este gráfico, donde quiero que ustedes se fijen en algo súper importante. Cuando vemos entonces los pacientes que están en nuestro medio, en nuestra región, fíjense que la mayor prevalencia que tenemos acá en la región va a estar en determinados puntos, donde está Gorbea, Loncoche, Pitrusquén, Pucón, Villarrica y Temuco, ¿ya? Donde acá los quiero hacer detenerse un poco. ¿Por qué Pucón y Villarrica casualmente van a ser sectores críticos de infección por VIH? Sobre todo en etapa de verano. Por el ¿Qué alto pasa? Son flujo de centros turistas, de turísticos. gente. Ya, bien, mucho flujo de personas, ¿no es cierto? Y Sí, y este tipo de aparte población, de población joven también. población Población joven, joven y poco informada también del tema. exactamente. Entonces aquí tenemos una población clave que estaba entre los 25 y los 29 años, que va a estar precisamente yendo a trabajar a estos lugares o a vacacionar. Por lo tanto, hay mucha cantidad de población flotante, como se le llama. Población que no es de ahí, que va a establecerse un tiempo bastante prolongado, muchas veces 2 meses, y luego se va. Y en ese intertanto es cuando viene a dejar bicho o se lleva bicho, ¿ya? Básicamente eso es lo que hay que dar a entender. El flujo viral en estas localidades es bien importante, ¿ya? Esos son los lugares donde en general uno encuentra pacientes. La mayoría de los pacientes VIH casualmente son de estos lugares. Ahora, las poblaciones clave, como yo les dije, no poblaciones de riesgo, entonces van a ser las que tienen una epidemiología que sobresalta, ¿ya? Y aquí vamos a tener los trabajadores sexuales por causas obvias, donde la prevalencia en ellos puede llegar hasta un 1,1%. Y en hombres que tienen sexo con hombres puede llegar a una prevalencia de un 20,3%. ¿Qué significa esto? Que básicamente 1 de cada 5 hombres que tienen sexo con hombres está infectado. Es algo brutal. Así que tienen que tener mucho ojo con estas personas, con estos pacientes, para tener un alto índice de sospecha.
Y bueno, los prisioneros, en general, todos los privados de libertad pueden tener igual una prevalencia importante. Nico, ¿Mm? una consulta. ¿La gran tasa de prevalencia en la población de hombres que tienen sexo con hombres se explica por las tasas de contagio del VIH, el sexo anal? Sí, sí, principalmente por el método de infección, el mecanismo, por el tipo de relación sexual. Esa es la mayor explicación que se ha dado. Ya, ahora hablemos un poco de conductas de riesgo, ya que eso igual es importante, ya que esto se lo copió el doctor Oñat, probablemente ya lo vieron, ya que son los típicos prejuicios, ya que uno tiene con el tema de VIH. Hay muchos pacientes VIH que sí son adultos mayores, ¿ya? Y en general acá en la región se da mucho que se contagian mujeres en su casa, en su propia cama, con su propio marido, y cada uno saca sus propias conclusiones no respecto al tema. ¿Ya? Y la arrogancia, y también muchas veces la ignorancia que fundamenta la arrogancia es el mayor problema, y sobre todo esta fábula de la invencibilidad que tienen los jóvenes, ¿ya? Que se puede extender fácilmente hasta los 25 años por un tema de desarrollo de la corteza prefrontal, ¿ya? Que es una mala dimensión de los riesgos y también de las capacidades de ellos mismos. Y en la población mapuche acá también es un tema importante, porque en general se atribuye el VIH con una enfermedad Winca, con una enfermedad mapuche que ellos no se pueden enfermar, y si te enfermaste VIH eres poco menos una persona, digamos, de poco honor, digamos, dentro de la población mapuche. Por lo tanto, es un tema complejo hablar de VIH en nuestro medio, sí o sí. Ya, el tema de los extremistas religiosos también muchas veces son muy negados a esta situación. Y al final la más común es esta, ya que fundamenta eh, la fábula de la invencibilidad, que es siempre mirar a que al resto le van a pasar las cosas, pero uno nunca. ¿Ya? Eso, uno aunque diga que no lo hace, es mentira. Uno siempre lo hace. Uno va por la calle, a veces va viajando, ve un accidente automovilístico y cuesta pensar en primera instancia al menos que eso también te puede haber pasado a ti. Como que uno lo ve muy lejano. Entonces después viene la sorpresa, ¿no? Mala sorpresa. Y ahí al final lo que se atribuye en los estudios es que las relaciones sexuales más precoces pueden contribuir a que hay una toma de decisiones, digamos, incorrecta, una mala valoración de los verdaderos riesgos, muchas veces, y la impulsividad, diferentes encuentros sexuales con mayor frecuencia también, obviamente, por un tema de neta estadística, y no uso preservativo, que también es algo que está demasiado instaurado en nuestra población, que dicen que no, que se siente menos, que más aprieta, que la cuestión, para que ustedes sepan, los condones XL en realidad no son XL, solamente un tema comercial y un tema psicológico, ya que creen que eso en realidad va a ser más grande, pero se estiran lo mismo, ¿ya? Y que el portador desconoce estar infectado es una de las mayores conductas de riesgo, porque si él no sabe que está infectado, menos cuidado va a tener. Ya hay que varios mitos versus realidades que en realidad sirven como para educación, pero una cosa importante sí, que tienen que decir, es que siempre el preservativo se pone uno, no uno sobre otro. Y también acá hay una pregunta importante. Muchos de acá probablemente ya conozcan lo que es el preservativo de vagina, o el condón interno, como le llaman. Ese se ocupa uno o el de pene, ¿ya? Se ocupa el interno o el de pene, no los dos juntos, porque es lo mismo que usar doble condón, ¿ya? Aumenta mucho más el roce, favorece que se rompan, y asimismo también por arrastre que se saque uno al otro. Por lo tanto, no. Y siempre el condón se pone hasta la base del pene, no a medias. Recuerden que incluso con condón el VPH puede transmitirse en la región pública. Así que imagínense si dejamos descubierto también una zona del falo. Ahora llegamos a la semiología, ¿ya? Propiamente tal. Luego de todo lo que yo les dije, de eso ustedes tienen que deducir qué preguntas hacer. Deducir también o afinar el ojo clínico en quienes yo voy a sospechar este tipo de cosas. Y asimismo entender cómo funciona para dimensionar el problema de ese paciente, ¿ya? Ahora vamos a ir directamente entonces a la semiología y principalmente asociado al examen físico. Entonces, en general, cuando sospechar la infección por VIH nos vamos a asociar a unos signos de alarma, estas banderitas rojas. Y aquí es cuando viene el problema, porque el síndrome retroviral agudo, que yo les dije que sucede en etapas tempranas, aproximadamente a las 6 semanas post-infección, son características clínicas sumamente variables e inespecíficas, como dice ahí, donde lo más frecuente que siempre se ve es la fiebre, sudoración, malestar general y mialgias. Y eso es básicamente cualquier cuadro gripal, incluso coronavirus. Por lo tanto, no nos ayuda mucho. ¿Qué es lo más importante de este síndrome retroviral agudo?
es es el antecedente de relaciones sexuales sin protección. Y por otro lado, si es que no pudimos obtener eso, aparece un signo clínico que es súper importante, que se llama rash cutáneo generalizado, que está en aproximadamente el 60% de los pacientes. Tampoco es algo... Si está, tiene un buen valor predictivo positivo, pero si no está, no tiene un buen valor predictivo negativo. Por lo tanto, no nos deja tranquilos, ¿ya? Si es que no está, porque hay un alto porcentaje que nunca lo van a presentar y sí están infectados. Este es el rash cutáneo generalizado. Es un patrón maculopapular no pruriginoso, ya que tiene un predominio para aparecer en la región tóraco-abdominal. También puede tener compromiso de las extremidades, pero no es lo más típico. Y un diagnóstico diferencial cuando tiene compromiso de extremidades son las famosas sífilides, ¿ya? Lo cual no descarta que pueda ser un paciente VIH con sobreinfección por sífilis secundaria. Dermatitis seborreica, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque la dermatitis seborreica tiene una fisiopatología bien especial con un hongo del género de las malacesias, ¿ya? Y estos hongos se mantienen en nuestra piel de manera comensal, que pueden alterar su población y su actividad, que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Mm, ah, Ellos procesan muchos lípidos de la piel, ya estas grasas y los aceites propios de la piel, y aumentan mucho su actividad y empiezan a secretar demasiados ácidos grasos y se da entonces esta dermatitis seborreica que tiene este aspecto un poco más descamativo. Y eso es típico también de pacientes inmunodeprimidos. Ahora, la gracia, y no se sabe por qué, es que la dermatitis seborreica del paciente VIH tiende a ser interciliar. No sé por qué, pero es algo especial. Candidiasis oral. En todo paciente que tenga una candidiasis oral, que es este aspecto blanquecino que tienen en la mucosa oral, que no se, o sea, que cede al raspado, uno lo puede sacar, lo puede desprender, y puede estar asociado tanto a dolor como inflamación de algún tipo, o solamente también uno ve la faringe más eritematosa. Esto es un caso extremo, obviamente. Generalmente se observa algo así. Pero fíjense que es como una lengua geográfica, ¿no? Así se le llama, lengua geográfica, semiológicamente hablando. Entonces ahí le tienen que poner mucho ojo. Y esto, en general, cualquier paciente con candidiasis oral tienen que ir a buscar inmunodepresión por alguna razón. Corticoides, cáncer en tratamiento, VIH, embarazadas. No es solamente mala higiene. El herpes zóster. El herpes zóster o varicela zoster es la famosa peste cristal que ahora en su forma más malévola que nunca. Porque este virus jamás se va a nuestro cuerpo. Se queda en los ganglios sensitivos de las raíces posteriores de nuestros nervios espinales. Y por lo tanto, se reactiva cuando tenemos una inmunodepresión. Por eso es que a veces puede pasar, no necesariamente pacientes VIH, pacientes con estrés crónico, con tratamiento prolongado con corticoide. En general uno puede observarlo. En pacientes trasplantados, uno puede observar la aparición del herpes zóster en etapas bien tardías, en todo caso, posteriores al año muchas veces. Pero la gracia del herpes zóster que ustedes tienen que revisar es que son estas lesiones ulceradas extremadamente dolorosas y que tienden a aparecer en dermatomas, ¿ya? Y son unilaterales usualmente, ¿ya? La mayor amplia posibilidad es que esté entonces de manera unilateral, no bilateral, y tienen entonces un compromiso en dermatoma. Por lo tanto, el tórax es muy fácil de identificar porque sigue el recorrido del nervio intercostal, ¿ya? Y tiene este aspecto que en primer lugar aparece una úlcera, que luego se le hace una costra, y esta costra vuelve a caerse y vuelve a ulcerarse, y así sucesivamente, y puede permanecer mucho tiempo, eso se puede sobreinfectar, y es, insisto, extremadamente doloroso, ¿ya? Si tiene un paciente con herpes zóster, vayan a buscar inmunodepresión. Sarcoma Kaposi. En general son estas lesiones violáceas o levantadas que pueden llegar a ser dolorosas, que tienen generalmente predilección por aparecer en el dorso, en las extremidades y también en la cara. Y que al final es un cáncer del tejido conectivo, por eso se llama sarcoma. Y puede aparecer también en la mucosa. Cuando tiene compromiso profundo, o sea, compromiso de la mucosa digestiva, donde tubo digestivo, entendamos, boca hasta el ano, esos pacientes tienen un manejo diferente cuando hay solamente compromiso cutáneo. Y es un cáncer que se trata con la misma terapia antirretroviral. La leucoplasia vellosa, por otro lado, puede llegar a aparecer, desconozco la razón, pero son lesiones blanquecinas que aparecen en las zonas laterales y posteriores de la lengua. Y la sífilis es algo importante, sobre todo en nuestro medio, porque tenemos una epidemia de sífilis hace mucho tiempo, donde estamos llegando con alrededor de 10, 15 casos sugerentes por semana acá en el Servicio de Salud Araucanía Sur. Por lo tanto, ojo, que si tengo sífilis no significa que no tenga VIH. De hecho, lo más probable que si tengo sífilis tenga VIH. Por lo tanto, si tiene un paciente con una ITS, vayan a buscar VIH si es que no saben si es que lo tiene de base, porque lo más probable es que sí la tenga.
donde aquí podemos ver en una imagen de una sífilis primaria y acá una sífilis secundaria. Angiomatosis bacilar es una forma bastante maligna de progresión de la bartonelosis, ya que es la enfermedad por arañazo de gato, que se caracteriza en general en pacientes inmunocompetentes por unas adenopatías muy dolorosas, fiebre, amigdalitis, faringoamigdalitis y compromiso del estado general, fiebre muy alta, 39 grados para arriba, y puede perdurar bastante tiempo, puede ser una fiebre bastante extendida hasta 2 semanas, pero evoluciona bien, en general con tratamiento sintomático andan bien, no requiere mayor intervención. Pero el paciente VIH, esto evoluciona con tumefacciones, ¿ya? Vasculares, que ustedes pueden ver ahí, que por eso se llama angiomatosis bacilar. Esto es un paciente de Temuco, por si acaso. Meningitis criptocócica, por otro lado, igual es importante. La meningitis en general en un paciente VIH es relevante, porque si tenemos una meningitis fúngica, el pronóstico es malísimo, ¿ya? La meningitis criptocócica tiene una mortalidad altísima y el manejo es muy complejo, ¿ya? Pero eso lo van a ver en medicina interna. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del tamizaje? Esto es más importante para medicina interna, por lo tanto no lo vamos a ver. Así que me voy a saltar directamente a la última parte de la presentación donde hablamos de infecciones oportunistas. Esto es normativa, tratamiento. Esto es solo medicina interna, así que no lo vamos a ver ahora. Ahora sí. Ya, yo no alcancé a hacerlas todas, porque son muchas, pero sí las más importantes. Así que las vamos a ver ahora. Ojo, que esto es infecciones oportunistas y esto es inmunosupresión o inmunocompromiso en contexto VIH. Yo no he hablado en contexto oncológico, no he hablado de neutropenia febril y no he hablado de pacientes en tratamiento prolongado con corticoides. Por lo tanto, queda todo un área de inmunosupresión que estoy dejando, digamos, en blanco, ya que no lo estoy enseñando y que solamente lo he dejado como mencionado. Pero la epidemiología o la incidencia de infección oportunista en base a su etiología es muy variable dependiendo del tipo de inmunosupresión que tenga el paciente. Recordemos que si yo tengo una inmunosupresión por VIH, esta inmunosupresión es del tipo celular, ¿ya? No particularmente humoral, ni tampoco de la inmunidad innata. En cambio, los pacientes oncológicos tienen en general una inmunosupresión completa, ¿ya? Una inmunosupresión de todos los ejes de la respuesta inmune. Los pacientes con tratamiento prolongado con corticoides también. Por lo tanto, va a cambiar también esta epidemiología que yo le estoy hablando, ¿ya? Entonces, por eso lo van a ver después, de todas maneras, en infectología. Pero por ahora nos vamos a concentrar en esto, donde hay algunos estudios muy buenos que hicieron una tabla, una clasificación de infección oportunista según la cantidad de CD4 con su probabilidad de incidencia, ¿ya? O sea, la incidencia probablemente tal de cada una de estas enfermedades asociadas al VIH según el conteo CD4, lo cual es muy útil para tener un buen índice de sospecha. Entonces, en general, la tuberculosis, por ejemplo, en general, uno habla de que aparece una incidencia piola, no es algo tan importante, donde usualmente la localización ya sea meningitis o tuberculomas. Ya los tuberculomas son lo que uno ve generalmente en los pulmones, etc. Pero la meningitis tuberculosa es algo de un manejo bien especial y algo grave, muy grave. Y esta tuberculosis, entonces, en general, esta probabilidad, esta incidencia, puede aumentar considerablemente, sobre todo si estamos en contexto de una zona endémica, ¿ya? Y en general, cuando ya tenemos bajo 500 CD4, ya tenemos infección oportunista. Y ese es el mensaje que yo les quiero entregar. El bajo 200, y que solamente bajo 200 en etapa el paciente tiene infección oportunista, eso es mentira, ¿ya? La mayor probabilidad de tener infección oportunista, y hay algunas que son solamente en etapa SIDA, puede ser. Pero las infecciones oportunistas parten desde bajo 500 CD4 fácilmente, ¿ya? Entonces, desde aquí ya tenemos la tuberculosis, tenemos la neurosífilis, tenemos la toxoplasmosis, que ya empezamos a entrar en etapa SIDA hacia abajo, donde ya tenemos la enfermedad criptocócica, que usualmente tiene el compromiso meningio, en primer lugar. Tenemos linfoma del sistema nervioso central bajo 100 CD4. Y en general, el compromiso cognitivo, hay muchas encefalopatías asociadas también al VIH, igual que demencia, encefalitis, meningitis, y los virus herpes, simplex y zoster pueden también tener mucha incidencia en pacientes profundamente inmunosuprimidos. Una cosa que también les quiero dejar como mensaje es que ustedes pueden creer también que las infecciones oportunistas van a ser la única infección que puede tener un paciente VIH en etapa SIDA, lo cual es mentira. Recuerden que si nosotros ya nos enfermamos de algunas cosas, estos pacientes con mayor razón aún. La mayor causa de neumonía en un paciente VIH va a ser el neumococo, sigue siendo el neumococo,
Sin embargo, en ellos esta proporción se le incluye un agente patógeno importante como sería el Pneumocystis jirovecii. Por lo tanto, la epidemiología principal, digamos, no va a cambiar tanto, pero se le agregan más cosas, ¿se entiende? Entonces, no dejen de sospechar los típicos en los pacientes VIH, ¿ya? Pero sí o sí tienen que descartar los atípicos, que son típicos de ellos, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, les dejo esta tablita como mensaje y aparte de lo que le acabo de decir, que no se les olvide. Ahora, vamos a ver entonces primero las neumonías. ¿Ya? La neumonía por Pneumocystis jirovecii es una neumonía del tipo intersticial, al igual que el coronavirus. De hecho, es diagnóstico diferencial de coronavirus porque también tiene un patrón de virus esmerilado. ¿Ya? La diferencia que tiene es que, como dice su nombre, neumocystis es porque hace quistes, ¿ya? Que ustedes pueden ver en forma de bulas al escáner, que es lo que estamos viendo aquí. Y hay varias formas de diagnosticarlo, ¿ya? Pero en general el de la sospecha es clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que es semiológicamente uno puede llegar a la sospecha y al diagnóstico propiamente tal. Estos pacientes van a tener una clínica muy larvada, ¿ya? Yo estoy hablando de semanas de disnea, que antes no estaba, de tos, puede haber dolor torácico y puede haber incluso ya signos de insuficiencia respiratoria al último día antes de la consulta. Son pacientes que tardan en consultar y pueden ser pacientes que no traen su VIH bajo el brazo, sino que puede que sean pacientes que nunca han sabido que estaban infectados y que llegan en etapa SIDA debutando con una neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿ya? Entonces, la clínica, a diferencia de la neumonía por neumococo, que es una clínica de días, puede ser fácilmente 3 días de fiebre, con tos mucopurulenta, por ejemplo, ya, ok, eso tiene más pinta de una infección por neumococo o de algún patógeno típico. Mientras que, por otro lado, si vemos un paciente que viene consultando por 6 semanas de evolución de fiebre, ya, de que se empieza a ahogar y que ha ido aumentando, aumentando, aumentando y que ahora realmente tiene que consultar, eso no es de coronavirus, porque el periodo de incubación del coronavirus tiende a ser 5 días, donde los primeros síntomas son respiratorios altos y que al 10.º día ya están hablando de disnea, entonces no calza la historia natural de la enfermedad. En cambio, cuando ustedes tienen un paciente con una disnea crónica, ya de más de un mes de evolución, o que tiene justo un mes de evolución, asociado a todo lo otro que les dije, a una tos seca también, pónganle ojo. No dejen de pensar en los típicos, ¿ya? Pero piensen que un paciente puede ser VIH y vamos a pedirle entonces estos exámenes que los van a ver después en medicina interna. Entonces, una de las cosas importantes es que son pacientes que saturan mal, son pacientes que vienen taquipneicos, son pacientes que vienen disneicos, son pacientes que vienen con tos y dolor torácico, y que pueden incluso estar con una cianosis central, ¿ya? Y periférica. Por lo tanto, es un cuadro prolongado, usualmente. Por eso es importante la historia de la enfermedad, hacerle una buena historia clínica al paciente. Y aquí está lo más de medicina interna, cómo se trata, el diagnóstico. Ya, llegamos al criptococo. El criptococo es un hongo que usualmente se observa en la tierra y también en el eucaliptus también, y también invade el intestino humano siendo comensal, sin causar ningún tipo de enfermedad. Y la mayoría de los casos, cuando ya esto se hace una patología, es en pacientes que tienen CD4 inferior a 50, y que si ustedes creen que es un rango extremo y que es poco probable encontrarlo, están muy equivocados. La verdad es que muchos pacientes llegan con esos niveles de CD4. Sin embargo, con menos de 200 ya podemos verlo, existe la probabilidad, sobre todo en su forma más clásica y malévola que se llama criptococosis meningia, ¿ya? Puede ser ósea, puede ser retiniana, etc. Y en general, algo que tienen que saber es que el criptococo, antes de causar enfermedad, ya tiene sus primeras manifestaciones como organismo invasor. Eso quiere decir que el paciente VIH que va a hacer una criptococosis meningia ya tiene los hemocultivos positivos para criptococcus neoforman mucho tiempo antes, ¿ya? Entonces, ese tema es súper importante. No se sabe cuánto tiempo, ¿ya? O yo no lo sé, yo no lo logré encontrar cuánto tiempo antes ya tienen cultivos positivos. Pero 3/4 de estos pacientes podríamos llegar a predecir que van a tener una criptococosis meningia, ¿ya? Solamente a través de un hemocultivo. Pero no es cualquier hemocultivo. Después solo van a ver en medicina interna. No es como cualquier cosa. Hay que tener una sospecha. Y lo que mata al paciente en general va a ser la hipertensión intracraniana. La hipertensión intracraniana, semiológicamente, se caracteriza por un dolor de cabeza horrible, una cefalea holocraniana, generalmente con EVA muy alto, generalmente 10, paciente extremadamente quejumbroso, que se asocia también a ortostatismo, a vértigo, pacientes que no pueden mantener la bipedestación,
Son pacientes que ven que tienen un vértigo central asociado y que pueden tener signos de focalidad. O sea, que pueden tener convulsiones, son pacientes que pueden tener compromiso de conciencia, son pacientes que pueden estar desorientados, que pueden estar en estado de sopor, puede que tengan alterada la escala de Glasgow, sin problema, ¿ya? Y por otro lado, el criptococo se caracteriza cuando tú le das terapia de hacer un síndrome de reconstitución inmune que no es tan común, pero puede llegar a estar. ¿Qué significa esto? Piensen que un paciente inmunocomprometido por VIH pasó mucho tiempo, si está en etapa SIDA, con muchos bichos que le entraban y no le alcanzaban a causar enfermedad, o que al menos él no tenía la fuerza inmunológica para tener síntomas, para hacer fiebre, para tener estos compromisos del estado general por el hecho de que había un ataque inmunológico de por medio. Y cuando tú le das la terapia y le aumenta el conteo CD4, se reactiva su sistema inmunológico y eso se llama síndrome de reconstitución inmune. Y hacen una respuesta brutal a todo lo que estaba ahí latente. Y pueden morirse. ¿Ya? Es algo de alto riesgo vital. Por eso hay que tener cuidado con la terapia cuando uno empieza a tratar pacientes que ya tienen infección oportunista, que es la amplia cantidad de casos. Entonces, cuidado, paciente que viene con un dolor de cabeza de mucho tiempo de evolución, que tiene fiebre, que tiene mareos constantes, que a veces llegan en silla de ruedas o llegan todos vomitados y qué sé yo, porque están con un vértigo asociado a este dolor de cabeza y la fiebre, ojo, ¿ya? Puede ser perfectamente entonces una infección oportunista por criptococo, ¿ya? Muchas veces pueden haber signos de focalidad, como yo les decía, donde incluso pueden haber trastorno de la personalidad, eso se me olvidó decirlo, y generalmente se caracteriza por ser una meningoencefalitis, ¿ya? Porque la meningitis propiamente tal generalmente no tiene signo de focalidad, de hecho no tiene por definición la meningitis. En cambio, cuando hay compromiso del encéfalo, ya hay focalidad. ¿Ya? Y se puede ver así a los exámenes, que se ven estos quistes gelatinosos. El tratamiento es altamente nefrotóxico y si no te mueres del bicho, te mueres por el tratamiento, básicamente. Es una carrera contra el tiempo. Entonces, muy complejo. Aquí vemos los signos de hipertensión intracraneana, donde vemos una ventriculomegalia, ¿ya? Que se puede ver claramente por un aumento, o sea, más que por un aumento de líquidos, por un descenso del drenaje. ¿Ya? Tiene una baja del drenaje porque está esto tan inflamado que se tapan esto. Ustedes vieron ya en neuroanatomía, yo no me acuerdo, estos forámenes por donde drenaba hacia la médula. El líquido cerebroespinal deja de circular y se empieza a acumular, y entonces empieza a provocar este síndrome de hipertensión intracraneana. Es uno de los pocos casos de los cuales nosotros vamos a tener pacientes que se benefician de punciones lumbares evacuadoras. Ya se sienten sintomatológicamente bastante bien, pero no les dura mucho. Estamos hablando que les dura con cueva un día. Entonces piensen que le estamos rompiendo las barreras epiteliales con agujas hacia la médula constantemente por solo un día de menos síntomas. No es fácil. Entonces, infecciones oportunistas, también algo que tenemos que ver acá en nuestro medio, como yo les decía, es la Treponema pallidum, ¿ya? Que es una espiroqueta, que se considera un bacilo gram negativo en general, pero se tiñe muy mal a las tinciones en realidad, pero está clasificado dentro de esto. Y es un anaerobio estricto, y se observa con microscopía de campo oscuro, porque insisto, la tinción de gram no tiene buen rendimiento. Hay que observarlo con microscopía de campo oscuro. Y la incubación puede ser muy prolongada, puede ser de 3 semanas, incluso a 3 meses, ¿ya? Donde esto es súper importante. Un tercio de los pacientes nunca desarrollan enfermedad, un tercio puede desarrollar sífilis latente, o sea que es asintomática, pero tiene una alta bacteriemia con treponema, o sea, significa que tienen mucha bacteria en la sangre y son altamente contagiantes. Y un tercio va a desarrollar una enfermedad destructiva multisistémica, ¿ya? O sea, no es menor el número de pacientes que va a evolucionar muy mal. Y de este tercio, la mayoría son VIH. Y clínicamente, por lo tanto, semiológicamente, podemos separar la sífilis en primaria, secundaria y terciaria. Y según el tiempo de evolución que nosotros obtengamos en la historia, se puede separar como latente precoz o latente tardía. En general, la sífilis primaria, semiológicamente hablando, es re sencilla porque se caracteriza por una lesión que se llama chancro sifilítico, que es un chancro que tiene... ¿qué es un chancro? El chancro va a ser una úlcera. ¿Qué significa esto? Que es una lesión socavada, ¿no es cierto? Deprimida, donde hay una disrupción del epitelio, donde se observa que es más eritematosa, pero es de fondo limpio, no tiene fondo necrótico, como el chancroide, por ejemplo, que es una enfermedad de transmisión sexual un poco más rara de ver, pero esta tiene un fondo limpio, tiende a ser una lesión que es indurada, o sea, que es bien rígida la palpación. Ojo, si van a examinar algo así, pónganse guantes, porque esto es altamente contagiante. El contenido que tiene de treponema ahí en esa superficie es altísimo, ¿ya? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado.
Entonces, el chancro sifilítico es lo más típico. Es indoloro, tiene fondo limpio, o sea, no tiene necrosis de por medio y tiende a estar en el punto del contacto donde entró la treponema. Por lo tanto, en ese lugar tienes tú una población de treponema importantísima. Y esto puede extenderse alrededor de 4 o 6 semanas con el chancro e incluso a veces puede nunca estar visible. ¿Por qué? Sobre todo mujeres va a ser un problema porque aparece por dentro de la vagina, porque es donde están los contactos usualmente. Y por lo tanto, como está en la parte interna, la mujer nunca se da cuenta que tiene un chancro y sigue contagiando. Y ella tampoco recibe el diagnóstico. Entonces, ¿especuloscopía? Sí, sí hacerla. O por lo menos examen vaginal acucioso. Ahora, cuando vemos la etapa secundaria, que esto puede ocurrir ya de 2 a 8 semanas después de la sífilis primaria, viene esto que se llama, que también semiológicamente la podemos identificar de esta manera, porque el chancro tiende a desaparecer, y ojo, el chancro no está siempre, hay pacientes que nunca reportaron tener chancro o tienen chancros muy pequeñitos, pero el tamaño del chancro no se correlaciona con el compromiso clínico, ¿ya? Por lo tanto, si tiene chancro o no, es lo mismo, si es chico o es grande, tiene chancro, y punto. Y lo más importante es que no le duele, y por eso consultan tarde. Ahora, cuando tenemos las sifilides, que son estas lesiones cutáneas, que son de un patrón maculopapular que tiende a ser un poco más descamativo que el rash que tiene el VIH, puede tener un compromiso que también puede ser sistémico, o sea, uno puede tener todo el cuerpo manchado, pero algo que es característico a diferencia del VIH es que estas sifilides tienen una predilección por posicionarse y tener un patrón palmo-plantar. Eso, a diferencia del rash cutáneo generalizado del VIH, eso no pasa. Tiende a no situarse y de hecho respeta las palmas y las plantas de los pies. Mientras que la sífilis tiene predilección por ella. Son no pruriginosas, o sea, no pican, son indoloras, pero son altamente contagiantes, ¿ya? Y como yo le decía, tiene un compromiso maculopapular, puede ser nodular, escamoso, puede incluso llegar a ser pustular, o sea que si estas lesiones pueden llegar a sobreinfectarse encima con patógenos típicos de la piel, y puede asociarse a mucho compromiso general, porque esta etapa, que es la sífilis secundaria, se caracteriza por ser la etapa bacteriémica por excelencia, o sea que es cuando tenemos la mayor cantidad de treponema en sangre, por lo tanto es la etapa donde uno es más infectante en todos sus fluidos corporales, incluso el contacto. La piel gruesa, como de mano a mano, es difícil, porque la piel gruesa no es tan fácil de perforar, obviamente, pero por ejemplo, si esta persona toca los genitales de otra persona, va a ser mucho más complejo. Si toca una superficie mucosa, también. ¿La sífilis puede aparecer en faringe? Por supuesto que sí. ¿El chancro puede aparecer en faringe? Obvio que sí. ¿Ya? En paladar, en lengua. Como mal se dice, porque no debería decirse de esa manera, es muy despectiva, pero sirve para acordarse que es por donde pecas, pagas. Por donde está el contacto con la treponema es donde aparece el chancro. Ahora, cuando hablamos de la sífilis latente precoz, es durante menos de un año de evolución de síntomas, pero lo que pasa es que cuando pasa la sífilis secundaria, que puede extenderse por 2 meses, estos síntomas desaparecen, los signos desaparecen, pero esta persona sigue teniendo una viremia, o sea, una bacteremia alta, ya donde tiene la treponema circulando por todos sus fluidos corporales de manera importante. Sigue contagiando mucho y está asintomático. Esta es la etapa más peligrosa desde el punto de vista epidemiológico, porque aquí es cuando más transmite la bacteria, ¿ya? Y una cosa igual importante es que cuando ya pasa un año, pasa entonces a llamarse sífilis latente tardía. Entonces, la sífilis latente tardía es durante más de un año posterior al evento de la sífilis primaria y secundaria y en general es menos infecciosa, ya porque la bacteremia bajó porque esta bacteria se empezara a depositar en otros lados, como por ejemplo en el sistema nervioso central, ¿ya? Y aquí es cuando empezamos con los factores donde empieza a aparecer la sífilis terciaria, ¿ya? Donde hoy día ya no se ve en paciente inmunocompetente y en paciente VIH en general no se llega a esto, ¿ya? Donde acá está la goma sifilítica y usualmente entre la sífilis secundaria y terciaria aparece la neurosífilis, ¿ya? Estas son las gomas sifilíticas, se ven muy poco. En general nunca se ven, de hecho. Y la neurosífilis, entonces, va a ser entonces un periodo en el cual estamos en la sífilis latente tardía ya. Y ¿por qué yo les decía que a veces la sífilis secundaria se puede ver? Porque lo más relevante de todo esto es que todo lo que yo le he estructurado semiológicamente de primaria, secundaria, terciaria y neurosífilis, latente precoz, latente tardía, es algo que se respeta en pacientes que son inmunocompetentes. Pero cuando tenemos pacientes que son inmunocomprometidos,
como los pacientes VIH, ninguna de las cosas que le acabo de decir se respeta. Es decir, puedo tener un paciente con chancro y neurosífilis sin problemas, ¿ya? Por lo tanto, todo paciente que tenga sospecha clínica de neurosífilis es un paciente que tiene que ir a punción lumbar. Así de simple, ¿ya? No podemos dejarnos de estar en ese sentido, porque perfectamente puede tener en primer lugar una neurosífilis y lo otro pasa muy piola, y puede que sea asintomático desde el punto de vista primario o secundario, ¿ya? Y clínicamente, como cualquier compromiso neurológico, puede darse por estos signos meningios, donde tenemos la rigidez de nuca, tenemos Brudzinski, etc. Brudzinski, perdón. Y también tenemos lo más característico en la cefalea y los compromisos oculares, ¿ya? Eso es lo más típico. Los signos meningios, la verdad es que en general en todas las meningias aparecen en alrededor de un 25% de los casos. Por lo tanto, son bien sugerentes cuando están, pero si no están no te descartan nada, absolutamente nada, ¿ya? Y puede tener lesiones de pares craneanos oculares, ¿ya? Pero también puede ser bastante asintomática. Pueden tener un BDRL en el líquido cerebroespinal positivo mucho tiempo antes de los síntomas, ¿ya? Y los pacientes se mueren de esto, ¿ya? Derechamente. Y el tratamiento, afortunadamente, es solo con penicilina benzatina, el caso de sífilis primaria, secundaria y terciaria, aunque no se vea la última, pero en neurosífilis es con penicilina sódica. Y anda muy, muy bien. Como alternativa, si es alérgico, la oxiciclina anda muy bien también. Y por último lugar, entonces vamos a revisar como infección oportunista la gonorrea, que también se ve en inmunocompetente, y se caracteriza entonces semiológicamente por síntomas urinarios, ya bajos, donde tenemos la disuria en casi la mitad de los pacientes, pero lo más característico que aparece en casi todos los pacientes es una descarga uretral mucopurulenta, que tiene un pésimo olor, ya es un olor a pescado muy fuerte. Por eso a veces llega a los pacientes y antes que tú les vayas a examinar, ya sientes el olor. Ya me ha tocado 2 veces y de verdad que se siente el olor del paciente cuando llega, se recuesta en la camilla, está un rato ahí, tú vas a buscar tu EPP, vuelves y ya hay un olor importante cuando tú estás examinando el abdomen, por ejemplo, estás palpando y sientes ya el olor, ¿ya? El problema es que las mujeres pueden tener síntomas inflamatorios importantes a nivel pélvico que puede requerir incluso hospitalización, ¿ya? Pero los hombres tienden a ser bastante desapercibidas, sobre todo si es que tienen malos hábitos de higiene, ¿ya? Porque esta descarga uretral de verdad que se nota y tiene un olor muy importante y va a ser una tremenda herramienta diagnóstica para el cultivo, ¿ya? A través de eso. Entonces las mujeres se ve, es poco visible, no ve que tiene un flujo vaginal anormal, ¿ya? Pero lo más importante es que cuando uno hace una especuloscopía, es que ustedes observan que a través desde este ósteo uterino van a ver saliendo esta secreción mucopurulenta que es más purulenta que mucosa, ¿ya? Ustedes pueden ver claramente ahí. Entonces, esto es lo más típico. ¿Cuáles son los síntomas urinarios bajos? Estamos hablando de disuria, poliaquiuria, tenesmo, todas esas cosas. Las saben, ¿no es cierto? ¿Las pasaron? Lo que es disuria, poliaquiuria. Químico. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces no estoy hablando en chino. Genial. Ahora, una pregunta. ¿Puede comprometer faringe? Absolutamente. ¿Ya? La faringitis gonocócica no es muy rara de ver. ¿Ya? Cuando existe el sexo oral, perfectamente puede infectar la faringe. No es lo más común, pero sí se puede ver. Y tiene también bastante secreción. Puede tener compromiso nectalino también. Entonces, una cosa importante es que cuando ustedes ven una gonorrea, piensen que puede estar asociado a clamidia trachomatis, ¿ya? La infección por clamidia tiende a ser una coinfección con la gonorrea, y cuando existe por sí sola la clamidia, para que ustedes sepan, es poco sintomática desde el punto de vista urinario, o pueden tener solamente un poco de disuria o solamente tenesmo, ¿ya? Pero va a tener una secreción uretral, una descarga uretral que tiende a ser más mucosa que purulenta, ¿ya? Tiende a ser como una cuestión bien ligosa y lo confundo muchas veces con un flujo vaginal abundante, ¿ya? Pero a veces lo nota incluso que hacen pipí, se limpian, las mujeres sobre todo, y al momento de mirar el papel ven un montón de como secreción pegajosa y que tiene obviamente un olor diferente a la secreción vaginal normal, tiene un olor malo, derechamente a pescado, ¿ya? Y en general la gonorrea es notificación obligatoria, así que tienen que llenar todo ese formulario con el diagnóstico y todo. Y el tratamiento, afortunadamente, es muy sencillo, es con una monodosis de ceftriaxona y se asocia a acitromicina por el hecho de que existe gran prevalencia de coinfección con clamidia. Y algo que es relevante, tratar a las parejas sexuales, ya es muy importante. Y ahí tienen que hacer una correcta anamnesis y preguntar de buena manera y lograr sacar esa información porque es súper importante, ¿ya? Que hay que tratar a las parejas sexuales. Lo mismo en el VIH, ustedes comprenderán, ¿ya? Por eso existen muchas terapias que, como la PrEP, que me la salté porque es un tema más de medicina interna,
pero que es la terapia de preexposición, que uno puede tomar fármacos todos los días, sobre todo cuando son parejas serodiscordantes, o sea, eso significa que, por ejemplo, yo soy VIH positivo y mi pareja es VIH negativo, y queremos seguir teniendo nuestra vida en pareja, por lo tanto yo puedo tomar una terapia que me evita la infección, no al 100%, tiene efectividad alrededor del 80%, pero sí me previene mucho, ¿ya? Y sumado al preservativo ya es mucho más tranquilidad. Entonces hay varias opciones, hay cosas que existen y que las van a ir revisando a lo largo de este año. Así que al que le interesa todo lo que es ITS, es todo un mundo, ¿eh? Y es muy bacán la semiología que hay detrás, y también es muy bacán todo el tema psicológico que hay detrás, porque ustedes comprenderán que un paciente con VIH para el común de las personas es un diagnóstico demoledor, ¿ya? Psicológicamente hablando. Y de mucho estigma también, que el hecho de tener una buena red de apoyo es esencial, ¿ya? Donde obviamente este estigma de las propias familias pueden ser algo categórico, algo crítico en el cual el paciente va a decidir tratarse o decidir no tratarse, a ese nivel. Entonces es súper importante. ¿Cuál es la red de apoyo de los pacientes que tengan ITS? Es algo súper, súper importante. Entonces ustedes ahí entenderán que con esto ustedes le hacen el contraste. O sea, cuando ustedes hacen una anamnesis, por ejemplo en semiología, que es normal, que preguntan todo, hasta si tiene perrito, después se dan cuenta que todas esas herramientas son útiles, adecuadas a ciertas situaciones, ¿ya? Y estas situaciones, por ejemplo, es una de ellas, donde el círculo familiar, toda esta evaluación psicoafectiva, incluso que tenga el paciente, puede ser tremendamente importante, ¿ya? Y que tienen que saber, ¿ya? Entonces aquí adquiere mayor relevancia. Un paciente infartado no va a tener mayor relevancia, por ejemplo, la salud sexual, si tiene un perrito, qué sé, no. Pero si me llega un paciente que tiene lombrices en la guata probablemente, y que lleva una diarrea crónica, baja de peso y qué sé yo, puede tener relevancia que tenga perrito, ¿ya? Entonces, usted que tengo Toxocara canis no sería ningún chiste. Entonces, por ese tipo de razones, ustedes tienen que, su misión en semiología es de a poco, a medida que nos vamos acercando al final del semestre, a adecuar su anamnesis, ¿ya? A cuál de todo ese pool de posibilidades que yo me aprendí, cuáles preguntas yo voy a escoger y en qué orden para poder llegar a mi objetivo, ¿ya? Bueno, y finalmente el sarcoma de Kaposi es uno de los cánceres asociados a SIDA más prevalentes, que generalmente es la causa, es el motivo de consulta del paciente y el debut del paciente, que son estas lesiones violáceas que son originadas gracias a un virus herpes tipo 8, que es el característico que aparece en el paciente VIH, y el diagnóstico va a ser en general el mismo que en un paciente oncológico, que son los síntomas B, y también típico de los pacientes VIH, que es esta baja de peso, compromiso del estado general, y aparecen estas lesiones violáceas levemente levantadas que tienen aspecto vascular y pueden comprometer piel y mucosa. Si compromete mucosa, se considera compromiso profundo y ya no es solamente tratamiento con la terapia antirretroviral, sino que también tiene que asociarse a quimioterapia. Y siempre por eso mismo hagan examen oral, que no se les olvide, ¿ya? Vayan a mirarle la boca a los pacientes. En este tiempo de pandemia, pónganse su EPP, vayan a buscar un baja lengua y vayan a ver la cavidad oral, ¿ya? Les puede dar muchísimas pistas. Eso. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido. ¿Hay alguna duda? No. ¿Le gustó el menú, no? Estuvo Sí, intenso. Nico, Potente. todo súper bueno, sí. Muy Sí, buena la Qué bueno clase. que les gustó. Eres Es un seca. temazo, ¿eh? Es un gran temazo. A mí me gusta Yo mucho. al menos que no estuve en la clase con él.